Bienvenidos a este décimo video, a esta décima videoclase. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que ya venimos abordando en la materia, ¿sí? Fíjense que nosotros hemos partido, ¿no?, de lo que ha sido la descripción o la definición de estadística descriptiva. Hemos avanzado hacia lo que es la muestra, que es la población, cómo se elige, ¿no?, los elementos que van a conformar la muestra, que es el muestreo. Hemos identificado la variable. Es decir, que de alguna manera ya sabemos qué queremos estudiar, cuál es el objeto de nuestro estudio, y ahora vamos a tener que, a partir de esa pregunta que nos hicimos, buscar datos que nos ayuden a conocer, a comprender mejor sobre ese problema que yo he planteado, o ayudar a responder la pregunta. ¿Sí? Hay preguntas de investigación que no se responden, pero puedo a través de los datos tener una aproximación, ¿no? Una investigación no siempre es exitosa. Entonces, me he planteado mi pregunta de investigación, ya sé cuál es el objeto de mi estudio. Para poder responder esa pregunta voy a necesitar datos, y para recolectar esos datos voy a necesitar instrumentos. ¿Bien? Entonces, fíjense que nosotros estamos acá, hemos identificado la variable. Lo que vamos a hacer aquí es una recolección, ¿sí? Ya identifiqué, vamos a la recolección entonces. Sobre este aspecto vamos a tomar algunas cuestiones que tienen que ver con los instrumentos, ¿sí? Vamos a ver que los instrumentos más usuales para recolectar datos van a ser las encuestas, los cuestionarios o entrevistas. Aquí va a haber una particularidad con respecto a las encuestas, ¿sí?, y cuestionarios, porque en general se tiene en su diseño una preselección, ¿no? Te doy opciones para que marquen, tengo sí y no para que se marquen como respuestas, ¿sí? En los cuestionarios también. A veces suele usarse escalas, ¿sí? Señales del 1 al 10, su grado de satisfacción siendo 1 muy insatisfecho y 10 muy satisfecho, y ese estilo, ¿no? Se pueden usar escalas, elecciones, y la particularidad que va a tener la entrevista es que generalmente y casi siempre es abierta. ¿Cuál es la dificultad que vamos a tener entonces con estos instrumentos? Si yo a mi encuesta la pienso para completar con X, con marcas, voy a tener una riqueza voy a tener unos datos muy pobres, ¿no? En el sentido de que el encuestado se vio limitado a elegir esas respuestas porque no hay otras, pero voy a ganar facilidad en el procesamiento de datos y análisis, ¿sí? Porque como las respuestas se repiten, puedo contarlas, puedo decir cuántas se repitieron, es fácil su proceso. Sin embargo, en las entrevistas que suelen ser de respuestas abiertas, ¿no? Por ejemplo, cómo transitan determinado evento, determinada experiencia, me puede contar la persona: yo considero esto, pienso esto, pero luego recuerdo aquella otra cuestión, ¿sí? No se va a limitar, o es imposible pensar en todas las opciones posibles como lo fuese en un cuestionario o en una encuesta, donde suele haber una lista de opciones para marcar. En el caso de la entrevista vamos a ver que se recurre a un método que se llama categorización, pero eso es muy propio de los métodos cualitativos, por lo cual tal vez hagamos un ejercicio en alguno de los prácticos si nos da el tiempo, pero es algo puramente exclusivo que se aborda en la metodología de la investigación. Bien, entonces, este tipo de instrumento está muy relacionado con también con el tipo de pregunta, que eso ya lo vamos a desarrollar en la próxima videoclase. Lo único que quiero mencionar en esta videoclase es esta cuestión que tiene que ver con las características que hacen que un instrumento sea muy bueno, ¿no? Cuando acá dice deben ser, es como un imperativo, debemos lograr, ¿sí?, esta cuestión de que sean operativos, es decir, que sean fáciles de manejar,
que yo pueda procesar rápidamente la información, ¿no? Que esté ordenado, todos los cuadritos, que sea fácil, que las instrucciones estén sencillas, ¿no? Para que las personas marquen, y yo vaya contando las marcas, ¿no? Si es por X, si es por tilde, si es para rellenar, si es por círculo, a veces, ¿no? Suelen haber instrucciones rellena el círculo. Bueno, tiene que ver con esto, ¿no? Que sea fácil, operativo, que sea fácil de manejar, que sea fácil de distribuir, ¿no? Pensándolo en papel, o en el sentido de que sea fácil de distribuir en el caso de que sea una encuesta digital. Con respecto a lo fidedigno, ¿no? ¿Qué tiene que ver? Que sea confiable. Lo fidedigno es lo válido. Fidedigno es que de alguna manera hace un fiel reflejo de lo que se quiere mostrar, ¿no? Por lo tanto, tiene que permitir recolectar los datos que vayan hacia la pregunta, ¿no? Datos objetivos, que sea fidedigno, confiable, que los datos que obtenga me ayude a responder la pregunta, que es la guía, ¿no? En lo que está iniciando este proceso de recolección de datos, que los datos realmente sirvan para responder la pregunta. Si yo quiero saber el nivel de satisfacción de la modalidad híbrida en este año, por ejemplo, carece de sentido que pregunte cuál es el equipo de fútbol que consideran con mayores virtudes, mayores destrezas. No sé, alguna opinión sobre el fútbol, digamos, no tiene absolutamente nada que ver, o esos datos que obtengan no me ayudan a saber sobre su grado de satisfacción. Pero otras preguntas como si dispone de conectividad, dispone de tiempo, ¿no? Dispone de los recursos necesarios para poder acceder a los materiales, bueno, voy haciendo una serie de preguntas que me ayude a comprender o a entender su grado de satisfacción, ¿no? Entonces, lo que hace referencia a lo fidedigno es que sean, vayan al objetivo, haya una recolección real y también que sea fácil de ser depurado. Es decir, que si yo detecto un dato o una incoherencia, una inconsistencia, ¿no? Por ejemplo, puedo preguntar cuál es su nivel máximo de educativo alcanzado, no sé, por ejemplo, me dice universitario y le pregunto de qué universidad egresó o de qué carrera y no me sabe responder, ¿no? Ahí habría una incoherencia, entonces el instrumento es fidedigno porque de alguna forma hay preguntas que ayudan a controlar otras, ¿sí? Eso también ya lo vamos a ver en las próximas videoclases, que suele denominarse preguntas de control. ¿Bien? Por último, que sean válidos, ¿no? Hace referencia a que que el instrumento contenga instrucciones claras de lo que el encuestado tiene que hacer, o si lo tiene que hacer virtual, dónde tiene que marcar, si tiene que marcar una opción, dos opciones, ¿sí? Que las preguntas sean claras, breves, concretas, lógicas, es decir, que no hayan dos preguntas que de alguna manera recolectan el mismo dato, o preguntas filtro, ¿no? Que ya también vamos a ver en la próxima videoclase, ¿no? Por ejemplo, puedo preguntar, usted, eh, por ejemplo, quiero hacer una encuesta de estudiantes. Yo la primera pregunta es, ¿usted estudia alguna carrera? Y si me dice que no, bueno, doy por finalizada la encuesta. Ya no tiene sentido que pregunte otras cuestiones porque mi intención es saber o conocer cuestiones de estudiantes, ¿no? Y si no tiene esa categoría, no tiene sentido que haga la recolección. Bueno, en los válidos también que las preguntas sean claras, que no sean ambiguas, que quede muy claro lo que se quiere recolectar. Y aquí, más que nunca, hay una cuestión que he señalado en algunas otras videoclases, es la operalización, ¿no? Que quede claro, que yo haga las aclaraciones necesarias para quien me tenga que dar datos o cuando tenga que hacer la observación queden perfectamente delimitados qué es lo que vamos a entender todos por dicha cuestión, ¿no? Por ejemplo, creo que he puesto de ejemplo, usted hace actividad física, ¿no? Si considero que la actividad física es una cuestión que necesita operalización porque cada uno de nosotros va a entender una cosa distinta, tendré que pensar, reformulo la pregunta, puedo hacer otras tres preguntas en vez de esa. Puedo preguntar si asiste o practica algún deporte con regularidad, entendiéndose por regularidad 3 veces al día, perdón, 3 veces a la semana. Puedo plantear
más preguntas que me ayuden a determinar si realmente hay actividad física presente. Hay otras cuestiones que no necesitan operalización, es decir, que no tengo que dar tanto detalle porque la cuestión queda clara. Si pregunto cuál es la edad, es sencillo, ¿no? Tomaré por base el momento de nacimiento y contaré cuántos años han transcurrido desde esa fecha. ¿Sí? En general, sobre eso no necesito aclarar que tome por base la fecha de nacimiento, ¿no? Es alguna cuestión que no requiere una exhaustiva explicación. Entonces, cuando quieran preguntar o indagar sobre cuestiones bastante subjetivas, ¿no? Donde puede prestarse a distintas interpretaciones, aquí más que nunca la claridad es muy importante. Bien, ¿qué otra cuestión vamos a señalar de estos instrumentos? Bueno, hemos señalado acá estas cuestiones que tienen que ver con lo operativo, lo fidedigno, lo válido, ¿no? Bueno, esto tendría que haberlo mencionado antes. Fíjense que cuando yo voy a diseñar un instrumento, tengo que definir qué tipo de voy a hacer. Voy a hacer encuesta, voy a hacer cuestionario, hacer el prototipo del diseño, ¿no? A pensar todas las preguntas, pensar todas las posibles respuestas, si va a ser para marcar, etcétera, diseñarlo, ¿no? Uno definir el objeto es qué datos necesito, en función de qué datos necesito, formular las preguntas, las opciones, si van a ser abiertas, cerradas, semiabiertas, semicerradas, etcétera. Pensar en el trabajo de campo, hacer referencia cuando yo vaya a recolectar los datos o cuando se los envíe por mail, ¿sí? Para el proceso de recolección de datos. Y por último, esta etapa finaliza cuando yo obtengo los datos y puedo codificarlos, ¿sí? A veces por cuestiones de sensibilidad o por estudios que son bastante sensibles, como enfermedades crónicas o alguna cuestión bastante íntima de las personas, a veces en los estudios no se usan palabras, sino se usan códigos, eso hace referencia a la codificación, pero puedo hacer codificaciones, ¿no? En una encuesta de este estilo y que lo hace el INDEC, ¿no? Tengo acá una encuesta. ¿No? Y lo tengo todo por números. ¿No? Y cada uno de estos números con su referencia. ¿A qué haría referencia? ¿No? Estado civil. Entonces, en función de las respuestas del encuestado, por ejemplo, acá sexo lo podemos pensar dicotómico, acá género con más categorías, estado civil con 4 o 5 categorías, ¿no? Yo voy anotando 1, 3, 2, ¿sí? En función de la respuesta que me dio. ¿Sí? Esto hace a la codificación. Esto es práctico cuando es una encuesta en papel, si no, si es digital, esto ya se lo procesa automáticamente. Bien, entonces con esta videoclase damos por introducido el tema de recolección de datos. En la próxima videoclase vamos a ver el tema de los tipos de preguntas que vamos a pensar y diseñar, algunos problemas que hay cuando se manejan o se recolectan datos, algunas definiciones como datos perdidos, datos anómalos y datos vacíos, y la siguiente videoclase vamos a finalizar esta lectura, la lectura 6, con el tema de fuentes de datos. Así que eso es por ahora todo lo que necesitan de esta primera parte.